Pláticas de Terapia. Mi nombre es Candy, psicóloga, y el día de hoy vamos en el episodio número 4 que se titula ¿Tengo ansiedad? ¿Por qué decidí hacer este podcast? Por dos razones principales. Número uno, lo platicábamos la sesión pasada, la sesión, en el podcast pasado lo platicábamos que es de los trastornos más frecuentes y también de lo que yo consulto más. Y número dos, ustedes me lo solicitaron, entonces quiere decir que hay dudas y por aquí estuve anotando algunas de las dudas más frecuentes o comentarios frecuentes que hay acerca del tema. Por eso vamos a hablar de eso el día de hoy. Y bueno, ponte cómodo porque ya sabes que me arranco hablando, entonces tú por mientras aprovecha tu tiempo y ponte a hacer algo en lo que vamos platicando. Bueno, vamos a empezar con algo. Es importante saber que la ansiedad es una emoción natural del ser humano, ¿sí? A lo mejor antes pensábamos que era algo malo porque a veces nos enseñan o nos llegaron a enseñar que las emociones tienen funciones buenas y malas, cuando no, toda emoción tiene una función que nos va a servir a nosotros. El enojo, la felicidad, la tristeza, el amor, la alegría, todas tienen una función para nosotros. Solo que hay algunas emociones que en nuestro cuerpo nos hacen sentir mal o nos dan sensaciones desagradables. Por ejemplo, la ansiedad. Como nos hace sentir mal, pensamos que es algo malo y que no lo debemos de sentir. Pero ojo, tiene una función ese malestar y tiene una función tu ansiedad. La ansiedad es una emoción natural y adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? Ya que es una función que ayuda a las personas a sobrevivir o a adaptarse a una situación de amenaza o de peligro. Por ejemplo, antes las civilizaciones o las personas tenían que cazar o tenían que estar huyendo o moviéndose del lugar para sobrevivir. Entonces tenían que estar alertas para cualquier situación de peligro de su vida, de supervivencia básica. Nosotros ahora no tenemos que sobrevivir de la misma manera, pero sí tenemos dificultades en nuestra vida. Entonces, la ansiedad a veces se activa cuando se van juntando miedo o estrés o cuando hay una posible amenaza en nuestro exterior. Sí, por ejemplo, a lo mejor para nosotros ahorita una amenaza sí puede ser el que no tengo dinero para pagar la renta, el que tengo un examen muy importante y de eso depende mi carrera, una exposición también de la clase, algo del trabajo, pelearme con mi pareja. Hay muchas cosas que para nosotros ahorita pueden activarnos una situación de amenaza o de peligro y por eso se activa la ansiedad. La ansiedad es cuenta que prende todos los botones de tu cuerpo para que andes al 1000 y puedas reaccionar de la mejor manera para sobrevivir. Pero ojo, ¿qué pasa cuando nosotros todo el tiempo andamos con la ansiedad al tope? Llega un momento donde nuestro cuerpo está cansado porque todo el tiempo lo tienes funcionando al 1000, que cuando de verdad se presenta una situación adversa, nos colapsamos y ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante entender a qué viene la ansiedad, cuál es la función en mí y qué me trata de decir. No necesariamente viene a hacerme un mal, pero me hace mal cuando yo no la escucho y cuando yo no sé qué hacer con ella, ¿sí? Ahora, hay que distinguir dos cosas muy importantes. Todos a lo mejor podemos llegar a sentir ansiedad alguna vez en nuestra vida, pero es muy diferente que sintamos ansiedad o que nosotros tengamos rasgos ansiosos en nuestra personalidad a que tengamos un trastorno de ansiedad. Eso es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor una persona ansiosa es una persona que normalmente está queriéndose anticipar a las cuestiones del futuro, cuestiones que le preocupan, cuestiones que puedan a lo mejor hacerle sentir incómoda o incómodo o quiera adelantarse para que no le salgan con algo inesperado. Y ese puede ser una de las características o rasgos de personalidad. Pero cuando se convierte en un trastorno, quiere decir que está impidiéndole a la persona vivir su vida de la mejor manera. Ya le afecta para vivir, para ir al trabajo, para ir a la escuela, para convivir con su familia, para estar bien consigo mismo. Desde ahí, imagínate, si ya no estás bien contigo, ya estás mal. Entonces ahí ya hay un problema de un trastorno que necesita una intervención.
puede ser psiquiátrica, puede ser psicológica o de ambos, ¿sí? Entonces sí hay que diferenciar estas cosas. La ansiedad, como les iba mencionando, se relaciona con la anticipación a peligros futuros, a peligros que nosotros no necesariamente sabemos de dónde vienen. Entonces esto nos genera esta sensación de no tener el control y de no saber qué es lo que puede pasar. Entonces yo quiero anticiparme antes de que me vengan con algo que no sé. Por eso hay personas que llegan a ser muy ansiosas porque quieren saber siempre todo lo que va a pasar. Probablemente también en algún momento en su vida llegó a pasar algo para lo cual no estaban preparados o preparadas, por lo cual de ahora en adelante sienten que tienen que estar alerta todo el tiempo, lo cual es muy cansado porque desgastas físicamente también a tu cuerpo. Ahora, como les mencionaba, la parte de los trastornos de ansiedad hay varios. A lo mejor nosotros pensamos que nada más es trastorno de ansiedad y hay trastorno de ansiedad generalizada, hay mutismo selectivo, hay agorafobia, hay trastorno de ansiedad social, hay trastorno de pánico, hay trastorno por el consumo de sustancias. Entonces, no nada más hay un tipo de ansiedad, por lo cual nosotros tendríamos que ir con un profesional a tratarnos, a tener una evaluación si es que yo creo que tengo algún tipo de ansiedad, ¿sí? Creo que nunca lo he dicho y no se los he comentado, pero por ejemplo, que nosotros escuchemos podcast, que veamos videos, que leamos libros de autoayuda, es muy bueno porque tú mismo te estás generando autoconocimiento y conciencia, pero jamás la terapia va a ser sustituible. Entonces sí es muy importante que si tú sientes que estás a lo mejor en esta parte de tener un trastorno de ansiedad, acudas con un profesional de la salud mental para que te pueda valorar y dar una intervención adecuada, ¿sí? Como paréntesis bien general. Ahora, quisiera mencionar otro punto que también es muy importante y es ¿cómo identifico que estoy sintiendo ansiedad? Esta es una de las preguntas a lo mejor más frecuentes que me hacen y puede haber varias formas, aquí se las voy a ir diciendo. Para las características físicas de cuando yo siento ansiedad es que tenga a lo mejor taquicardia, palpitaciones, falta de aire o de que sienta que no puedo respirar, una opresión en el pecho, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, sentir como esta sensación que decimos del nudo en la garganta o nudo en el estómago. Puede haber una alteración en la alimentación, que coma de más o coma de menos, tensión muscular, cansancio, sensación de hormigueo, a veces por ejemplo mencionan que en los brazos o en la cabeza, mareos y puede ser también que baje tu libido. Ahora, en la parte emocional, en la parte psicológica puede ser que haya inquietud, preocupaciones constantes, pensamientos negativos recurrentes, sensación de amenaza o de peligro constante, inseguridad, sensación de estar a la defensiva todo el tiempo, sensación de vacío, temor a perder el control, incertidumbre y dificultad para tomar decisiones. De conducta, por ahí nos puede decir que siempre podemos a lo mejor mostrarnos en alerta, tener torpeza, por lo mismo de que creemos que debemos de estar muy bien, pero como todo el tiempo estamos en alerta, nuestros movimientos ya no son tan delicados, entonces podemos llegar a ser torpes, ser impulsivos, dificultad para estarse quieto, aquellas personas que todo el tiempo tienen que mover el pie, la mano o algo. También, por ejemplo, aquellas personas que aprietan muchísimo su mandíbula, que incluso puede ser que se duermen y que aprietan toda la noche y luego se despiertan y tienen el dolor tremendo en la mandíbula, en la quijada, eso también aplica. Y en la parte social, puede ser que tengas problemas para entablar ya relaciones sociales con amigos, con personas del trabajo, conocidos de la escuela. Puede ser que te muestres irritable, que todo el tiempo estés como nada más aislado o muy centrado en ti mismo o en ti misma, ya que pierdas el hilo de una conversación, dificultad para expresar tu opinión, dificultad para hacer valer tus derechos y puede ser que tengas miedo a generar conflictos o que
a veces generas conflictos de más por lo mismo de que puedes estar a la defensiva. Casi siempre, por ejemplo, con la ansiedad o con la depresión, les decía la vez pasada, puede haber opuestos. O comes mucho o no comes nada, o duermes mucho o no duermes nada. Entonces, a veces así pasa, que nos vamos a los opuestos. Depende aquí de la reacción de cada persona. Esto me lo preguntaban también de cuáles eran como las características de una persona ansiosa. Entonces, imagínense, cuando estas cosas se nos salen de control, quiere decir que ya estamos en un trastorno de ansiedad y que tendríamos que ver específicamente cuál es para dar ese tratamiento, como les estaba diciendo hace rato. Y bueno, esto que les mencionaba son algunas características que pueden poner atención si es que a ustedes les suena que pueden estar teniendo ahorita algún trastorno de ansiedad, o puede ser que nada más ahorita están sintiendo ansiedad y no necesariamente tienen un trastorno. Pero ojo, todos en algún momento podemos llegar a sentirlo porque, como les decía, es una emoción natural, es una emoción adaptativa que nos hace sobrevivir. Y normalmente la función es huir o defenderse, pero también a veces en algunas personas puede causar parálisis, es decir, en lugar de huir, defenderse, actuar, es como se quedan bloqueados y no saben qué hacer al respecto, y ese también es una función adaptativa, es como hazte bolita, no te muevas y con eso vas a estar bien. Incluso eso puede pasar por ejemplo, si estamos en una situación de riesgo. Me acuerdo una vez con una situación que platicaba de un abuso sexual. Y bueno, en este caso fue un intento de abuso sexual, y decía, es que yo la verdad casi creo que si por mí fuera me hacía bolita, y si va a pasar, ni modo, pero no puedo huir, no puedo pegarle, no nada, porque puede ser que mi vida corra más riesgo o que me haga daño y me mate. Entonces, esa también es una función de supervivencia, y muchas veces así pasa. Con la ansiedad puede ser que nosotros queramos defendernos, queramos huir, o nos paralicemos, pero la función de la ansiedad va a ser protegernos y asegurar nuestra supervivencia. Lo que sí deberías de saber es que la ansiedad viene a protegerte, viene a cumplir una función de supervivencia, como te he estado diciendo, y si está ahorita en tu vida, si la estás sintiendo, es porque algo te quiere decir. Es como si llegara el miedo, si llegara el enojo, si llegara la tristeza, vienen a tocar a tu puerta o vienen aquí a tocarte a tu ser para decirte que algo necesitas, que algo tienes que hacer para estar bien. En este caso, como a lo mejor la ansiedad puede percatarse de que no estás siendo como autosuficiente, por así decirlo, para mantenerte viva o vivo, viene a querer tomar el control de tu vida para mantenerte con vida. Entonces no dejes que la ansiedad tome ese control, porque a final de cuentas eres tú la que debe de guiar a todas tus emociones para una función interna. Es decir, si yo siento enojo, no puedo dejar que siempre mi enojo esté al mando, porque voy a tener explosiones incontrolables o fuera de mí. Entonces yo debo saber para qué es el enojo, cuál es la función en mi vida, y claro que se vale enojarse, porque también es una de las emociones más reprimidas que nos hacen a los seres humanos, y claro que tiene toda una función el enojo. Entonces es bien importante no reprimirnos a nosotros ni a nuestras emociones, pero sí saber cómo las vamos a sentir y cómo las vamos a canalizar. Hasta aquí les dejo este episodio. Yo creo que después íbamos a ir hablando de algún trastorno de ansiedad específicamente, para que ustedes puedan también, a lo mejor si quieren dejarme dudas de alguno en específico, y poder hablarlo a detalle. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo en este episodio. Te veo en el siguiente. Bye. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada miércoles, y si tienes dudas o comentarios puedes escribirme a mi cuenta de Instagram crecer_psicología. Crecer se escribe CRESCR, o a mi cuenta de YouTube Pláticas de Terapia. Bye.